con Sigfrid Monleón, el director de la obra Rendición, que bueno, ha sido una apuesta supongo que arriesgada, aunque llevas mucho tiempo con este proyecto, con esta obra. Entonces, ha sido tu debut como director de teatro, ¿no? Sí, yo vengo del cine y es mi primera dirección teatral. La Rendición no era un proyecto fácil porque, bueno, es una obra que habla de sexo y no es algo, por cómo lo aborda la obra, fácil, porque, bueno, es el relato de una bailarina del New York City Ballet que, iniciada en prácticas de extrema sumisión por un amante, que tiene un tono como muy íntimo, muy de confesión, muy testimonial, ¿no? Sí. Y era difícil devolver esa verdad en el teatro, que a lo mejor en el plano de la lectura uno puede entrar y ver como confesión, pero el teatro tenía sus riesgos, sus retos. Y pasar la obra a teatro, digamos, un texto literario a teatro. Exactamente. Claro. Yo creo que la adaptación de Isabel Stoffel es muy buena y tiene mucha teatralidad, y en ese sentido el camino luego no ha sido difícil, pero el reto desde luego sí que era un reto. Y luego el hecho de ser director de teatro, director de cine, básicamente ha hecho quizá que le imprimas un ritmo y una puesta en escena que no haría un director solo de teatro, ¿no? Y esto es tu ventaja, por otro lado. Bueno, puede ser. Cuando me han preguntado qué influencia podía tener como cineasta la obra que he dirigido en teatro, esta primera obra, sí, siempre he pensado que sería una cuestión de ritmo, ¿no? Sí. De que la sucesión de las imágenes, la pauta del movimiento escénico, que sí que tiene como una dinámica más a lo mejor del cine, pero por decir algo, porque en realidad a mí me gusta mucho el teatro, soy un gran espectador de teatro, lector de teatro, y justo es una obra muy desnuda en cierto sentido, que no... Es verdad que hay un reto de proyecciones y cosas, sí, hay imágenes, sí. Pero es un universo vintage, ni siquiera tiene que ver con la imagen en movimiento. Sí. He querido hacer una obra muy pura en el sentido teatral, ¿no? Y creo que la obra lo es, porque necesitaba esa verdad, ese testimonio, esa confesión sexual, ese aprendizaje que ella ha tenido, esa forma de descubrimiento que ha adquirido, que ella quiere transmitir al público, y eso necesitaba mucha verdad y algo muy desnudo, muy despojado. Sí. ¿Podrías sintetizarme la escenografía que has elegido para la función, el vestuario, etcétera, y las imágenes? Bueno, yo creo que el espacio que configura la obra es un espacio hasta cierto punto abstracto, aunque tiene elementos corpóreos, incluso de peso muy importantes, ¿no? Como son muebles construidos con libros, porque yo creo que la palabra es muy importante en esta obra. Sí. Y el universo literario, para ella el sexo no es un acontecimiento literario, ¿no? Se convierte, las primeras palabras empezaron a fluir cuando él estaba en lo más hondo de ella, ¿no? Sí. De alguna forma ese universo libresco, culterano, esa presencia de lo literario, quería que estuviera presente en la escenografía. Luego las paredes, el universo que se crea en torno, yo creo que tiene que ver más con una cierta mística que tiene la obra, ¿no? Que esa búsqueda de trascendencia a través del sexo, que es el viaje particular del personaje. Y yo creo que eso se ha conseguido pues, con la iluminación, con los tonos dorados, pero sin buscar que fuera un espacio reconocible, ¿no? Pero sí íntimo y sí cercano, pero que con la luz se pudiera transformar en distintas cosas para los distintos momentos de la obra. ¿Cuál es la virtud principal de la actriz Isabel, que puede decirse que ha sido un descubrimiento tuyo, al menos para el teatro, ¿no? Y luego que también la tuviste en tu película El Cónsul de Sodoma? Sí, bueno, Isabel Stoffel es una gran actriz, yo había trabajado con ella en El Cónsul de Sodoma, y bueno, ella atesora una larga carrera en Suiza y en Alemania, y también en España había hecho teatro previamente con Jonás Trueba, con Ángel de la Leja, aparte de... Bueno, con Jonás Trueba cine, ¿no? No, y teatro. Con Jonás Trueba también hizo teatro, las cartas de Josep Pla a su amante suiza. Sí. Fue un montaje que hicieron en Madrid. Sí. Y bueno, ella es la adaptadora del texto, y un texto tan personal, con ese nivel confesional que tiene, y además
difícil, ¿no? Porque hablar de sexo no siempre es fácil, ¿no? Y más para una actriz y yo sola. creo que además tiene una elegancia especial, ¿no? Porque Sí. no hay que olvidarse que al fin y al cabo es una obra que habla sobre su experiencia en el sexo anal, ¿no? Sí. De la protagonista literaria. Exactamente, el sexo anal contado por una mujer como un hecho placentero y como una puerta abierta a una búsqueda de sí misma, de un sentido de su vida, por muy paradójico que sea, contiene mucha verdad, no deja de estar basado en un testimonio real, ¿no? Sí, Esta sí, sí. obra. Ella tiene esa capacidad de que nos creamos de que eso es su propia biografía, es su propio diario, Sí. lo que está poniendo en escena. Y además una elegancia especial para no hacer del sexo algo vulgar, sino algo que es muy importante en la vida de todos nosotros. Sí. ¿Guardas buen recuerdo de aquella película en cuanto a la acogida y en cuanto a tu satisfacción personal de los Cónsul de Sodoma? Bueno, El Cónsul de Sodoma para mí es la película más importante que he hecho. Jaime Gil de Biedma es uno de mis poetas de cabecera y es una película hecha con todo respeto a su obra, creo que transmite bien su obra. Y yo tuve además la oportunidad de conocerlo siendo muy joven. Sí. Y para mí ha sido como un acto de amor. La película fue muy polémica en su momento, Sí, hubo realmente división de opiniones. Sí. Bueno, yo creo que el propio personaje en vida ya suscitaba ese tipo de reacciones contrapuestas, ¿no? Sí. Y yo pienso que en alguna medida el que la película también suscitara eso que él suscitaba en vida era una forma de hacerle justicia. Sí. Yo me basé en el libro póstumo que publicó en su diario, que había sido cercenado, bueno, incluso autocensurado por él en vida cuando se publicó por primera vez. Luego póstumamente le había dejado dicho a su agente, a su editor, que se podía publicar, que se debía publicar. Se publicó inmediatamente después de su muerte. Sí. Y lógicamente parto de un libro que él quiso dejar como testamento, como testamento. Es decir, que era un prisma donde él reflexiona, por ejemplo, sobre su homosexualidad, como no lo había hecho abiertamente en ninguno de sus escritos, ¿no? Y que él lo dejó para su publicación póstuma. Yo parto de ahí, pero lo que me interesaba era su obra, ¿no? Sí. Sobre todo su obra, y yo creo que la película transmite bien su poesía, en el sentido de que utilizo la poesía, pues a lo mejor como en los musicales se utilizan las canciones. Hay un momento en que los personajes ya no pueden hablar, que la acción no puede continuar si no es a través de la canción, en este caso a través de la poesía, y así lo hice. Yo creo que estoy muy contento del uso de la poesía en la película y cómo recorre las distintas etapas de su vida y de su obra, ¿no? Y de su experiencia vital. Volviendo al tema del teatro, en general, ¿cómo ha sido tratado el tema del sexo en el teatro? Y luego otra subpregunta, el que se hable de sexo anal en esta obra, ¿despierta un morbo especial, por así decirlo, o no necesariamente? Yo creo que el sexo anal contado por una mujer es un hecho insólito, ¿no? En teatro. En teatro y también en cine. Y en cine normalmente el sexo anal en una escena con una mujer es una escena violenta, es algo que no está relacionado con el placer. Sí. En este caso tiene que ver con el placer. Sí. Y no creo que tenga un morbo especial. La obra por lo menos no lo busca, porque creo que es una obra seria sobre el sexo. Exactamente. Con mucha ironía, con humor, por supuesto, porque es uno de esos grandes temas que si no los tratamos con un poco de humor se nos cae encima. Exacto. Y se hace a lo mejor indigerible, pero Exacto. por supuesto que tiene humor y tiene ironía, pero creo que hay una reflexión muy profunda sobre la condición humana, las relaciones de poder, lo que uno entrega al otro, la receptividad. Es una obra en ese sentido muy femenina. Sí. Y bueno, no pienso que no ha violentado a nadie, no ha provocado ninguna situación chocante en las más de 150 funciones que llevamos hechas. Tanto en Madrid como en Edimburgo. Sí, hemos hecho una gira por España bastante importante y que continúa. Que vais a ir a Valencia, ¿no? Luego, después de Barcelona, iremos a Valencia. ¿Al Teatro Olimpia, quizás? No, a la Rambleta. Sí, a la Rambleta. Muy buen teatro, con muy buena programación. Sí.
Vigo, nos quedan otras plazas todavía y venimos de Buenos Aires justo antes de llegar a Barcelona. Y la obra, igual que en Edimburgo, que fue muy bien recibida, donde Isabel la pudo hacer en inglés. Sí, exacto. Y también está en proyecto y para 2014 por fin hacerlo en alemán, en Suiza y en Alemania. Correcto. ¿Te planteaste en algún momento que saliera desnuda la actriz? No, la desnudez está en la palabra, está en su experiencia interior, porque es una experiencia interior, en realidad, lo que transmite la obra. Y el propio vestuario es como una segunda piel. Sí. En ese sentido, es sugerente, digamos. Que es una obra con valores eróticos, pero más desde la sugestión que no desde una evidencia o una imagen plana al respecto, ¿no? Sí. Yo creo que es ella lo que cuenta, cómo se mueve, cómo transmite su experiencia, donde está toda la sensualidad de la obra. Sí. Entonces, la situación del teatro en Madrid, Barcelona, ¿cómo la ves actualmente? Con la crisis actual, etcétera. Bueno, el teatro siempre ha estado en crisis y este momento, que es una crisis realmente insoportable, con la subida del IVA y con muchos más factores que tienen que ver con el estado en que están dejando a la sociedad, pues no es un buen momento para nada que tenga que ver con la cultura, ni con la sanidad, ni con la educación, ni con tantas cosas. Pero bueno, el teatro tiene una especie de economía de guerra que es hasta cierto punto asumible, ¿no? Y que se pueden sacar adelante proyectos sin una gran inversión, al contrario que en el cine. Y bueno, yo creo que en estos momentos La rendición es un ejemplo, es una obra que nace con nuestro propio esfuerzo, que se empieza a ver en la escena off en Madrid, que salta de ahí al año siguiente al Centro Dramático Nacional, al Teatro María Guerrero, y que a partir de ahí, de entonces, ha tenido un largo recorrido. Son ya 2 años ahora en diciembre con la obra viva y con muchos escenarios también internacionales, Edimburgo, Buenos Aires, próximamente en Suiza, y yo creo que demuestra pues eso, que es un teatro, es un arte vivo, en directo, con unas posibilidades económicas manejables para también estos tiempos tan duros de crisis que nos han tocado. Sí, ¿en Madrid qué época estuvo? Concretamente, antes del Centro Dramático, ¿dónde estuvo? La obra empezó en la escena off, en Microteatro por Dinero, en la Sala Grande, con la duración que tiene actualmente la obra. Luego ya se hicieron algunas plazas como Cáceres, Santander, y después al año siguiente estuvo ya en el Centro Dramático. ¿Qué año fue? En el 2013. 2013, el año pasado, o sea, este año. Este año, en 2013 estuvo en el Centro Dramático. Sí. ¿La Sala Montaner es la ideal, por lo menos en Barcelona, para representar esta obra para ti? Bueno, la Sala Montaner tiene algo muy especial, que es muy acogedora, tiene un público muy fiel, tiene una larga trayectoria, tiene muy buena programación y no pierde intimidad el espectáculo. Es un espectáculo que hemos hecho en teatros de 60 butacas y en teatros de 600, pero aquí lo encuentro como muy recogida, muy buena sonoridad, no hay que forzar nada la voz, y la comunicación directa que pide esta obra, sincera, los matices del humor, de la ironía que tiene, las imágenes que conlleva cuando se hace más abstracta, todo eso aquí para mí funciona muy bien en esta sala. Una sala muy querida que conozco desde hace muchos años y que creo que sí que es un perfecto escenario para la rendición. Correcto. Y ya por último, ¿qué proyectos tienes actualmente, tanto en cuanto a cine como en cuanto a seguir con esta obra de teatro, o si tienes alguna idea en mente? Bueno, la rendición ya viaja sola. Yo creo que aún tiene un largo recorrido y nos queda todavía las tablas en alemán, ¿no? Que queremos que sería el tercer idioma en el que lo haría Isabel. O sea, perdona, ¿en inglés lo hizo en...? Lo hizo en inglés en Edimburgo y en castellano, incluso en porteño. Lo hizo en Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Lo hacía con acento porteño? Bueno, no exactamente con acento porteño, pero sí que pudo colocar palabras y jugar con las
formas de hablar específicas, sobre todo de nombrar determinadas cosas, Sí. Que se nombren distinto, Claro, ¿no? claro, lógico. Entonces yo tengo proyecto de insistir con el teatro, hacer una obra. Estoy trabajando también con Isabel, pero donde ya no sea un monólogo, quiero ir poco a poco, porque me gusta mucho el teatro, pero tengo mucho respeto y no. El siguiente paso es una obra de 2 personajes. Y también con Isabel. Por supuesto con Isabel, porque es mi talismán en teatro, ha sido... Tu descubrimiento. Tú piensas que primera dirección teatral, 150 funciones a día de hoy, salidas internacionales con la obra, para mí ha sido un descubrimiento todo como un máster también, ¿no? Sí. Y luego, por supuesto, el cine, que no lo abandonamos, pero bueno, ahí ya todo es mucho más complicado en la coyuntura actual, porque si hay algo realmente que se ha sesgado, es el cine. Sí, es el cine. Es el cine, en esta coyuntura lo tiene muy difícil, porque se ha derribado un modelo, se ha hundido un mercado y no hay recambio, y además no hay tampoco a la vista un modelo nuevo. Entonces, pero eso no quiere decir que no se puedan hacer películas, se están haciendo grandes películas y bueno, como siempre, resistir es vencer. Exactamente, como decía Camilo José Cela. Bueno, yo se lo conozco a Negrín. Ah, Negrín también. Juan Negrín fue... pero Tailerán, creo que viene del arte de la guerra. Sí. Bueno, no, Camilo José Cela, perdona, decía, el que resiste gana, ¿no? El que resiste gana, era otra frase. Eso era Camilo José Cela. Exactamente. Pues muchas gracias, Siegfried, y que sigas el éxito de esta obra. Gracias a vosotros.